El científico que descubrió la Matrix y desapareció. Jacobo Greenberg, Centro Holístico Monte Shasta. ¿Y si te dijera que un científico mexicano descubrió cómo funciona realmente la realidad, y desapareció misteriosamente justo antes de publicarlo? No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de un hombre real, mexicano, doctor en neurofisiología, que trabajaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un hombre que escribió más de 50 libros, que realizó experimentos que nadie ha podido refutar, y que un día de diciembre de 1994 simplemente dejó de existir. Su nombre era Jacobo Greenberg Silverbaum. Y lo que descubrió cambió para siempre la forma en que entendemos la mente, la realidad y el universo. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar hoy va a hacer que nunca veas el mundo de la misma manera. Antes de hablar de su desaparición, necesitas entender quién era este hombre. Porque Jacobo Greenberg no era un charlatán ni un soñador. Era uno de los neurofisiólogos más respetados de México. Nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Desde niño fue marcado por una tragedia. Su madre murió de un tumor cerebral cuando él era apenas un niño. Ese dolor, esa pérdida, despertó en él una obsesión que lo acompañaría toda la vida: entender el cerebro humano. Entender la mente. Entender qué somos realmente. Estudió psicología en la UNAM. Después se doctoró en psicofisiología en la Universidad de Nueva York. Y cuando regresó a México, se convirtió en una figura académica brillante, respetada, publicada en revistas científicas de todo el mundo. Pero Jacobo Greenberg no quería quedarse dentro de los límites que la ciencia tradicional le imponía. Él quería ir más lejos. Mucho más lejos. Todo cambió cuando Jacobo conoció a una anciana en los barrios populares de la Ciudad de México. Una mujer sin estudios universitarios. Sin bisturí quirúrgico. Sin anestesia. Una mujer que operaba a personas enfermas con un simple cuchillo de monte, y las curaba. Su nombre era Bárbara Guerrero. Pero todos la conocían como Pachita. Pachita era una chamana mexicana que afirmaba ser poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, a quien llamaba el hermanito. Bajo esa posesión, realizaba cirugías que desafiaban absolutamente todo lo que la medicina conoce. Extraía tumores. Trasplantaba órganos. Cerraba heridas sin sutura. Y sus pacientes se recuperaban. Jacobo Greenberg presenció estas operaciones. Las documentó. Las filmó. Las analizó con toda la rigurosidad científica que tenía. Y llegó a una conclusión que lo sacudió hasta los huesos: lo que Pachita hacía era real. No era ilusión. No era hipnosis masiva. Era real. Y esa realidad lo obligó a hacerse la pregunta más grande de su vida: ¿cómo es posible algo así? ¿Qué dice esto sobre la naturaleza de la realidad misma? La respuesta que encontró Jacobo Greenberg fue tan revolucionaria que hoy, 30 años después de su desaparición, la ciencia apenas está comenzando a alcanzarla. La llamó la teoría sintérgica. Y para entenderla, necesito que abras tu mente. Imagina que todo lo que ves, tocas, escuchas y sientes no es la realidad en sí misma, sino la interpretación que tu cerebro hace de una información que ya existe en el universo. Como si el universo fuera una señal de radio gigante, y tu cerebro fuera el aparato que la sintoniza y la convierte en música. Eso es exactamente lo que propuso Greenberg. Él postuló la existencia de algo que llamó la latiz. Una matriz informacional holográfica que permea absolutamente todo el universo. Esta latiz contiene toda la información del cosmos, de la historia de la humanidad, de cada momento que ha existido y que existirá. Tu cerebro, mediante sus procesos neuronales, genera un campo energético electromagnético que él llamó el campo sintérgico. Y cuando ese campo interactúa con la latiz, se produce lo que tú llamas realidad. Pero aquí viene la parte que lo cambia todo: si la realidad es una construcción que resulta de esa interacción, entonces la realidad puede modificarse. Si alguien logra elevar suficientemente la coherencia de su campo sintérgico, puede influir directamente en la latiz y alterar la estructura de lo que percibimos como real. Eso, decía Greenberg, es exactamente lo que hacían Pachita, Buda, Jesús y todos los grandes místicos de la historia. No eran magos. No eran dioses.
Eran seres humanos que habían aprendido a operar en frecuencias de conciencia que el resto de nosotros no hemos alcanzado todavía. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que los milagros no son excepciones a las leyes del universo. Son la demostración de leyes que aún no comprendemos del todo. Pero Jacobo Greenberg no se quedó en la teoría. Experimentó. Y sus experimentos sacudieron los cimientos de la neurociencia. El más famoso de todos se llama el experimento del potencial transferido. Y lo que demostró en laboratorio es algo que la ciencia convencional todavía no sabe cómo explicar. Tomaba a dos personas. Las conectaba a equipos de electroencefalograma por separado. Las hacía meditar juntas durante 20 minutos, generando un vínculo de conexión profunda entre sus cerebros. Después las separaba. Las colocaba en cuartos completamente aislados, dentro de jaulas de Faraday, que bloquean todo tipo de señal electromagnética. Ninguna comunicación posible. Entonces estimulaba el cerebro de una persona con destellos de luz. Y medía qué pasaba en el cerebro de la otra persona. Y ocurría algo imposible. El cerebro de la segunda persona reaccionaba casi simultáneamente, registrando una actividad eléctrica casi idéntica a la de la primera. Sin ninguna señal física que lo explicara. Jacobo Greenberg había demostrado en laboratorio que dos mentes pueden estar entrelazadas. Que la información viaja entre ellas sin necesidad de ningún medio físico conocido. Que la telepatía no es fantasía. Es una propiedad real del cerebro humano cuando alcanza ciertos estados de coherencia. Y eso, para las agencias de inteligencia del gobierno más poderoso del mundo, valía oro. Hagamos una pausa aquí. Porque necesito contarte algo que muy poca gente conoce. Algo que está documentado. Algo que hace que la historia de Jacobo Greenberg pase de ser fascinante a ser perturbadora. En el año 2017, la CIA desclasificó una serie de archivos. Entre esos archivos apareció un artículo científico escrito por el propio Jacobo Greenberg, incluido en un programa llamado Proyecto Stargate. El Proyecto Stargate fue un programa secreto del gobierno de los Estados Unidos que durante décadas investigó las capacidades psíquicas humanas con fines militares. Telepatía, visión remota, control mental, la posibilidad de crear soldados capaces de leer la mente del enemigo, de ver a distancia sin instrumentos, de alterar la realidad con la mente. Y los trabajos de Jacobo Greenberg estaban ahí dentro. Pagados, en parte, por la CIA. Jacobo lo sabía. Y le aterraba. Según sus propios hermanos, él decía con frecuencia, si el campo sintérgico puede usarse para el amor y la sanación, también puede usarse para el control y la guerra. Y no quiero ser parte de eso. Por eso rechazó sistemáticamente todas las ofertas multimillonarias que le hicieron universidades y laboratorios de los Estados Unidos. Por eso siempre dijo que no. Porque sabía exactamente para qué querían usar su trabajo. La pregunta es, ¿lo dejaron decir que no para siempre? Llegamos al momento que nadie ha podido resolver. El 8 de diciembre de 1994, a 4 días de cumplir 48 años, Jacobo Greenberg desapareció. No hubo señales de violencia. No hubo cadáver. No hubo nota. No hubo despedida. Simplemente dejó de estar. Al principio, quienes lo buscaron pensaron que quizás estaba de viaje. Jacobo viajaba con frecuencia. Pero los días pasaron. Y nadie supo nada. La alarma definitiva llegó cuando varios familiares intentaron contactarlo y todos recibieron la misma respuesta del portero de su edificio. Ya se fueron desde diciembre. ¿Se fueron? ¿Quiénes? Jacobo no estaba solo. Estaba con Teresa Mendoza, su tercera esposa. Y aquí la historia se complica. Teresa Mendoza también desapareció. Y su comportamiento antes y después de la desaparición fue, según los familiares de Jacobo, profundamente sospechoso. La familia de Teresa nunca colaboró con las investigaciones. Fue hostil. Cerrada. Y tiempo después se tuvo registro de una llamada de Teresa desde Mexicali, California, en la que afirmó no estar desaparecida. ¿Qué significa eso? ¿Sabía Teresa lo que iba a pasar? ¿Fue cómplice? ¿O ella también fue utilizada? El comandante Padilla, investigador asignado al caso, encontró una carta en la que Teresa le reclamaba a Jacobo con furia por negarse a tener un hijo con ella. Las tensiones en esa relación eran extremas. Pero Padilla también encontró algo más.
algo que llevó la investigación a otro nivel completamente diferente. Testigos ubicaron a Jacobo Greenberg en Boulder, Colorado, acompañado de personas que los investigadores identificaron como agentes de agencias gubernamentales estadounidenses. En Boulder operaba en esa época un centro de investigación vinculado con la Rand Corporation, dedicado precisamente a los temas en los que Jacobo era pionero: control mental, telepatía, modificación de la realidad. Y conforme Padilla se acercaba a esa pista, algo ocurrió: las pruebas comenzaron a desaparecer. El caso fue enfriándose. El interés público disminuyó. Y el misterio quedó sin resolver. Hoy, más de 30 años después, existen principalmente 3 teorías sobre lo que le pasó a Jacobo Greenberg. La primera teoría es la del crimen pasional. Teresa Mendoza, su esposa, dada su comportamiento sospechoso antes y después de la desaparición, pudo haber estado involucrada en su muerte o desaparición por razones personales. Esta teoría tiene evidencia circunstancial, pero nunca fue demostrada. La segunda teoría es la del reclutamiento forzado. Ante la negativa persistente de Greenberg de colaborar voluntariamente con los programas de inteligencia estadounidenses, agentes del FBI o la CIA habrían ejecutado lo que en el lenguaje de las agencias se llama una extracción. Jacobo habría sido llevado a laboratorios secretos en Estados Unidos para continuar sus investigaciones bajo contrato de confidencialidad absoluta. Vivo, pero desaparecido del mundo. La tercera teoría, la más inquietante de todas, es que Jacobo Greenberg alcanzó tal nivel de dominio sobre su propio campo sintérgico que logró lo que él mismo había teorizado: separar su conciencia de su cuerpo físico y transitar a otro estado de la realidad. En otras palabras, que no desapareció, sino que trascendió. Ninguna de las 3 ha sido probada. El caso permanece abierto. Y el nombre de Jacobo Greenberg permanece como uno de los grandes misterios de la ciencia y el misticismo mexicano. Pero más allá del misterio de su desaparición, lo que Jacobo Greenberg nos dejó es algo de un valor incalculable. 50 libros. Décadas de experimentos. Una teoría que conecta la neurociencia con la física cuántica, con el chamanismo, con la espiritualidad más profunda. Nos dejó la idea de que somos más poderosos de lo que creemos. Que la realidad no es una prisión fija e inamovible, sino un campo vivo que responde a nuestra conciencia. Que las tradiciones chamánicas de los pueblos indígenas de México no son superstición, sino tecnología espiritual avanzada que Occidente aún no ha sabido leer correctamente. Nos dejó la pregunta más importante de todas: ¿qué pasaría si cada uno de nosotros aprendiera a elevar su nivel de sintergia? ¿Qué pasaría si aprendiéramos a limpiar los bloqueos que nos impiden conectar plenamente con la latiz? Eso es exactamente lo que exploramos en el Centro Holístico Monte Shasta. No desde la fantasía ni desde la fe ciega, sino desde el trabajo profundo con la energía, la conciencia y el cuerpo. Desde diferentes métodos que trabajan precisamente esas capas invisibles que la medicina convencional no ve. Porque Jacobo Greenberg no solo nos regaló una teoría, nos regaló un mapa. Y nosotros estamos aquí para ayudarte a usarlo. Si este video te ha movido algo por dentro, si sientes que hay una parte de ti que lleva tiempo buscando algo que no encuentras en el mundo ordinario, te invito a que nos escribas. A que te acerques al Centro Holístico Monte Shasta. Porque la realidad que tú vives no tiene que ser la única realidad posible. Jacobo Greenberg lo sabía. Pachita lo demostró. Y tú, si lo decides, puedes empezar a experimentarlo. Escríbenos al WhatsApp +52 462 269 2642. Suscríbete a este canal porque lo que viene en los próximos videos va a seguir expandiendo todo lo que crees saber sobre la realidad, la conciencia y la sanación. Nos vemos en el siguiente video. Porque apenas estamos comenzando.